Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar de software libre y de software open source. No son lo mismo, trataré de resumirlo lo mejor que pueda porque de hecho esta es casi una ciencia. Te puedes enredar muy fácilmente, yo mismo me enredo, a lo mejor hasta termino enredado en el video. Así que trataré de resumirlo lo mejor que pueda y veremos cómo sale este video. Espero que por lo menos puedas entender lo que voy a decir. Muy bien, este video para empezar lo estoy haciendo porque pareciera que todos están haciendo o van a hacer videos de esto, o a lo mejor es una coincidencia, pero si no, mira, corre la wherever. Bien, pues esto en realidad parece una tendencia o coincidencia de tendencia, porque si vamos a YouTube, pues por ejemplo, vamos, mira, directamente me sale Manuel Draimeca diciéndome preguntas y respuestas sobre open source. Eso lo publicó hace 34 minutos. Si vemos a Linux Chat, hace 3 horas habló de software libre versus código abierto, historia y comparación. Okay. Vamos a ver a Nico, Locos por Linux. Hace 3 días, código abierto y software libre. He estado viendo esto en muchos canales. Pues continuamos con la sinergia entonces. Como te puedes dar cuenta, hay otros haciendo el video, así que vamos a hacerlo nosotros también. Empecemos. Software libre y software open source no son la misma cosa. El open source puede ser software libre, pero el software libre no necesariamente tiene que ser el open source. Desde la perspectiva de open source, el software libre puede ser parte de él, ya que el open source en realidad son un grupo de licencias, por lo que la GPL, que es la licencia del free software o del software libre, pudiera sin ningún problema ser parte de las licencias del open source. ¿Cuáles son las licencias open source? Pues las más conocidas son la MIT, la Apache, la BCD, la propia GPL, podría formar parte de este grupo. Tenemos la BCD. Vamos, hay muchas más, como por ejemplo la CDDL, que es la que usa OpenSolaris, y el CTFS. Hay más, pero ahorita no se me acuerda, no recuerdo muchas, incluyendo otras más restrictivas como la View License, que son licencias que permiten ver. Y es aquí donde entramos en conflicto o en problemas con las licencias, por ejemplo, las View License. Bueno, ¿por qué? Porque el software libre te permite distribuir el software, respeta tus derechos individuales, se basa en ti, es una filosofía, incluso es una filosofía, por lo que puedes modificar el software, distribuir el software, ya sea en código fuente o en binarios, no puedes ser discriminado por esto. Y si modificas el software, tienes que entregar las modificaciones porque tomaste el código de alguien que consiga tu código como trabajo derivado, debería estar disponible para todos. No se te puede ocurrir cerrarlos. Por otro lado, hay licencias open source que te permiten, por ejemplo la BSD, te permiten cerrar tu código una vez que lo has modificado. Y pues eso no es tan chévere, no puede ser tan chévere, tomando en cuenta de que pudiste tomar el trabajo de alguien más y lo único que tienes que hacer es, si no recuerdo mal, ponerlo en los copyrights, pero no necesariamente tienes que entregar el código resultante del cual te puedes beneficiar, y la persona que escribió el código original no necesariamente tendría algún beneficio, a pesar de que tal vez el 90% de tu proyecto sea de otra persona, pues tú te quedas con todos los beneficios, incluso los económicos. Entonces, ese es el problema entre open source y free software, y a veces es irreconciliable. Por ejemplo, tenemos la licencia View License.
Por poner un ejemplo, prácticamente todos los Unix a través de la historia han sido open source, pero open source no es lo mismo que gratuito. El problema es que, por ejemplo, en el caso de la free software, en inglés free es gratis y al mismo tiempo es libre. Y los propios gringos, los estadounidenses, no saben si se trata de gratis o libre. En español no tenemos ese problema, pero ellos sí que lo tienen. Em, por lo que a veces pues entramos en esas confusiones, ¿no? Tenemos sistemas operativos tipo Unix como, eh, digamos, IRIX. Hay muchos, elige el que tú quieras, pero que sean privados, que sean privativos. Tienen licencias privativas. Son open source porque te permiten ver el código. Ya está. Open source, código abierto. Sí, puedes ver el código, pero incluso lo podrías modificar, pero no te pertenece y no lo puedes redistribuir. Lo puedes modificar solo para ti algunas veces, no en todas. En algunas podrás ver el código para poder hacer drivers hacia ese sistema operativo, pero no tienes permitido modificarlo. ¿Por qué? Porque no es software libre y por lo tanto no puede ser distribuido. Ni siquiera es parte de la mayoría de las licencias open source, excepto que cumple con la parte de que puedes ver el código y por lo tanto es open source. Pero no lo puedes usar, no te puedes beneficiar de ninguna forma de él, excepto aprender cómo funciona para escribir drivers. Por ejemplo, así. Un ejemplo de este tema de tener el código fuente, aunque el sistema operativo no fuese software libre, pero sí open source, es a la hora de escribir drivers. Por ejemplo, un sistema operativo como Solaris, antes de que fuera Open Solaris, o IRIX, que no son exactamente software libre, sino te venden las licencias de uso, también te dan el código fuente, pero lo hacen para que puedas escribir tu software y embone perfectamente en el kernel. De lo contrario, pues no funcionaría. Y esto es lo que hace que drivers en Linux funcionen más rápido que en Windows. ¿O por qué tiene tanto rendimiento Linux? Pues porque los drivers, los módulos, están hechos para el kernel. De hecho, no sé si lo han notado, pero cuando ustedes actualizan un kernel y este tiene, por ejemplo, un driver de NVIDIA o ZFS, tarda mucho en hacer la actualización. La cosa es que cada versión de kernel necesita volver a compilar los módulos externos. O sea que cuando actualizas tu kernel también tienes que actualizar, más bien dicho, compilar el driver de NVIDIA para específicamente el kernel que acabas de actualizar. A diferencia de Windows, o sea, tú puedes instalar Windows y metes el disco de los drivers que ya están compilados y funcionan. Claro, funcionan. Tienen la ventaja de que es plug and play en ese sentido. O sea, metes el USB, el CD-ROM y funciona de una forma más genérica. Claro que sí, pero la integración con el sistema no es perfecta y por lo tanto, este es más lento. Y ese es uno de los motivos por el cual todo funciona mucho más rápido y más integrado en software como los tipos Unix. Por ejemplo, el ZFS. Para que funcionara en Linux no basta con que tengamos el código fuente de ZFS. Habrá que hacer unas macros que pongan código, cuando se trate del kernel, meterlo al kernel de Linux, que identifique que este kernel, este código se va a ejecutar cuando se encuentra en Linux y no se va a compilar ni ejecutar cuando se encuentre en FreeBSD, porque son cosas muy específicas de el kernel en el que se esté ejecutando. Por ejemplo, aquí tenemos un getVersion que es parte del código del ZFS. Vamos a ver sus headers. Como podemos ver, estamos viendo la licencia, la CDDL, que desafortunadamente es incompatible con la GPL. Pero miren esto, este include llama a headers de file system, o sea, lo que controlaría los sistemas de archivos de Linux. Esto hace que se pueda integrar el ZFS con el kernel de Linux. Si no, no podría, o sea, esto no lo podría hacer. En Windows esto no sería necesario, pero sería más lento. En cambio aquí, cuando se compile el driver de ZFS, se va a integrar con muchísima velocidad al kernel.
Desafortunadamente, si actualizo el kernel, tendrá que recompilarse todo el código de ZFS para volver otra vez a quedar embonado perfectamente a la versión específica del kernel compilado. Es una por otra. O sea, tenemos que hacer este movimiento. Si tuvieras un driver NVIDIA, que son módulos externos, un driver externo de ZFS, pues lo tenemos que hacer, ni modo. Pero funciona mucho mejor. Por eso es que funcionan mejor las cosas en Linux que en Windows, porque se integran específicamente a la versión del kernel que está corriendo. Entonces, si te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí, eh, los open source no son más que un grupo de licencias que te permiten ver el código y hacer algunas cosas con él, y tienen algún tipo de conducta moral, como que todo debe ser, no puedes discriminar a nadie, bla, bla, bla. Por otro lado, tenemos el software libre, que no se trata de una conducta moral, se trata de derechos personales, donde tú puedes usar el código, pero no puedes pasar tus derechos por encima de otros. En el software libre, todos, incluso los hombros de gigantes sobre los cuales te hayas parado, tienen derecho a ser parte del reconocimiento y además aprovechar los beneficios del nuevo código. Por el otro lado, en el open source, tú puedes cerrar el código y solamente mencionar el código original de quién le pertenece, pero no estás obligado a entregar los beneficios de tu nuevo código. A pesar de que a lo mejor el 1% sea tu código y el 99% sea de otra persona. Se me hace un poco injusto. Pues tal vez con esto estés entendiendo un poco lo que es open source y software libre. Por lo que, si te estás dando cuenta, la GPL del software libre puede ser parte del open source, pero el open source no necesariamente es compatible con el free software, el software libre. Para ejemplos, tenemos la licencia CDDL, la que usa el sistema de archivos ZFS, y es por este motivo que no puede venir incluido el ZFS dentro del kernel de Linux, porque son licencias incompatibles. Y al no ser compatibles, no hay forma de que entren a algo que tenga licencia GPL sin ponerla en riesgo. De nuevo, todo lo del software libre, todo lo GPL es parte del open source, pero no todo el open source puede ser parte del software libre. Espero que te haya quedado claro y que no haya sido una cosa muy loca la que te acabo de decir. Y lo he tratado de resumir lo mejor posible. Y ya está. Esto fue software libre y open source. Pues nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter X en lastdragon.net. No, en lastdragonmx. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. Y ya está. Eso es todo. Adiós.